del cuerpo de Cristo se paga un precio. ¿Por qué? Porque somos todos diferentes. Porque no somos iguales. Porque tenemos que aceptarnos. Porque tenemos que perdonarnos. Porque tenemos que soportarnos. Porque tenemos que ir creciendo juntos. Porque a pesar de ser diferentes, somos hijos de un mismo Padre. Todos hemos sido llamados al mismo reino, al mismo propósito, a la misma fe, con el mismo espíritu, en un mismo bautismo, que no es solamente de agua, hay un bautismo que es de cuerpo, de pacto, sellado por la sangre de Jesús. La comunión es algo que tenemos que defender, porque la comunión es solamente para la iglesia. Y sin comunión no somos iglesia. No puede ser solamente la comunión para los que aceptamos. Porque a los que aceptamos no hace falta amarlos. Ya los estamos amando. El sacrificio, los padecimientos, lo que falta para completar el cuerpo de Cristo es que amemos aún al que no aceptamos. Esa es la oportunidad que Dios nos da de expresar su amor como iglesia. Jesús amó a todos y sigue amando a todos, aún a los pecadores. Y nosotros estamos llamados a andar como Él anduvo. Cuando somos buscadores de comunión, cuando el cuerpo de Cristo, cuando la congregación es una congregación que busca la presencia del Señor para realmente fortalecer la comunión, para establecer firmemente esta estaca, es una congregación creativa, es una iglesia creativa. Siempre va a encontrar nuevas formas de producir la comunión entre los hermanos. Siempre va a haber una iniciativa espiritual nueva, siempre va a haber algo creativo, algo que Dios inspira, algo que el Espíritu Santo impulsa para que estemos juntos y para que se sanen las relaciones. Cuando nosotros nos disponemos a tener comunión, somos creativos, somos ingeniosos, tenemos nuevos modos de decir te amo. Hay muchas maneras de decir te amo. Hay maneras de decir te amo simplemente con un servicio, con un aporte, con una ayuda, con una sonrisa, con un abrazo. En cambio, el que no le interesa la comunión y no busca comunión es fácil de detectar. Es crítico. Es alguien que siempre está frustrado y desilusionado. Es alguien complicadísimo, que nunca le encontramos la vuelta. Nada le viene bien. En cambio, los que buscan comunión, los que anhelan estar con el hermano, son de fácil perdón. No hacen sentir a los demás que están en falta. ¿Vieron ahí, hermanos, que nos hace sentir como que siempre estamos en libertad condicional? Como estamos en libertad bajo fianza. Siempre tenemos que estar justificándonos delante de ellos porque siempre tienen un reclamo. El que busca comunión es amplio, es amoroso, es perdonador. No produce rechazo. Hay un acontecimiento en el Nuevo Testamento, Filipenses 4, versículos 2 y 3. Filipenses 4, 2 y 3, donde ahí en un conflicto entre hermanas, era entre hermanas, no entre hermanos, entre hermanas, Pablo le ruega a los hermanos por esta situación y pide a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y le pide a los hermanos, le pide a la iglesia que las ayuden a estas a que armonicen. Nosotros tenemos que entender que dentro de las etapas de la comunión y del proceso de comunión de la iglesia siempre hay dolor, como en este caso. Pero siempre hay posibilidades de sanar ese dolor. En Cristo siempre se sana el dolor. Entonces nosotros podemos llegar a esta conclusión, que donde hay comunión, siempre hay tensiones, pero siempre hay reconciliación.
Los que buscan la comunión, un día descubren que el templo de Dios está edificado por piedras vivas, como dice Pedro, 1 Pedro 2:5. El edificio de Dios está edificado por piedras vivas que somos nosotros. Somos piedras. ¿Cuántas piedras hay acá? Amén. Aleluya. Ahora, las piedras no son todas iguales. Las piedras son todas diferentes. Hay piedras redondas que son suaves, que han sido arrastradas río abajo y se han ido puliendo y quedaron redonditas, quedaron suavecitas, que sirven para adornar. Y tenemos de esas piedras en la iglesia, pero hay otras piedras que son puntiagudas, filosas, que los indígenas las usaban para hacer flechas, para hacer cuchillos. Y tenemos de esas piedras en la iglesia. Amén. Amén. No les voy a pedir que levanten la mano. Hay otras piedras que son geométricas. Vieron, bien armaditas, parejitas de todos lados. Sus hermanos bien cuadraditos. Bueno, tenemos esas piedras también. Hay piedras de distintas formas. Son perfectas esas piedras. Coinciden todos los lados, se pueden poner sin problema y van a acomodarse. Pero hay otras piedras que no tienen forma. No tienen ningún tipo de forma, pero igual sirven para la construcción del edificio. Los edificios se construyen con todo tipo de piedra y hay piedras que se utilizan para determinadas mezclas también. Y hay piedras que han sido arrancadas a golpes de la cantera, piedras que han sido golpeadas, que han perdido ángulos de su personalidad. Y hay otras que son grandes y macizas, que pueden soportar el peso de un edificio sobre ellas. Nosotros tal vez desearíamos que la casa de Dios estuviera hecha de ladrillos, todos parejitos, más fáciles de acomodar, todos en la misma hilera, con un poquito de mezcla y queda esta pared hecha. En cambio de tener que buscar la forma de acomodar las piedras. Pero no, Dios quiere que su iglesia esté hecha y formada y edificada por piedras vivas que tienen distintos formatos y trasfondos, que vienen de distintos lugares, con distinta experiencia, con distintos formatos. Y nuestra tarea es traerlas. Nuestra tarea es tener la estaca bien firme en la comunión para traer esas piedras y hacer el edificio de Dios. Amén. Hermanos, el que es hombre o mujer de comunión actúa igual que Jesús en los cielos, siendo abogado y no siendo fiscal de los hermanos. La Biblia utiliza la palabra comunión en el Nuevo Testamento, que significa koinonia en griego. En griego esta palabra tiene un significado muy amplio. Significa compartir generosamente lo que uno tiene. La palabra comunión, vamos a repetir, la palabra comunión significa compartir generosamente lo que uno tiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué tenemos? Tenemos ayuda, tenemos servicio, tenemos amistad, tenemos compañerismo, tenemos interacción conjunta, tenemos bienes, tenemos amor. Gloria a Dios. Para los hijos de Dios, la comunión es compartir
todo lo que está bajo Cristo y ponerlo al alcance de los hermanos. Para los hijos de Dios, la comunión significa compartir todo lo que está bajo Cristo y ponerlo al servicio de los hermanos. Si nosotros decimos que Él es nuestro Señor, todo lo que nosotros tenemos está bajo Cristo y lo ponemos al servicio de los hermanos. ¿Amén? Amén. 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 Va a ir entrando, va a ir entrando. Cada vez que dicen amén, el Espíritu Santo va un poquito más adentro, hasta que el corazón se convierte. El hecho es que Dios nos quiere llevar a la misma experiencia que tuvo Pedro cuando entraba al templo y el paralítico le pidió una moneda y él le dijo: lo que tengo te doy. Ese es el punto a donde Dios nos quiere llevar. Saben, hermanos, estamos muy afanados por las cosas materiales, por el mañana. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Y un día vamos a decir: ¿para qué me maté tanto? O sea, tenemos que vivir dignamente, tenemos que esforzarnos para vivir dignamente, tenemos que hacer que no falte nada en nuestra casa. Dios bendice el sudor de nuestra frente, pero no tenemos que hacer un ídolo de lo material. Tenemos que amar a Dios, y amando a Dios amamos a la iglesia, y amando a la iglesia amamos a cada hermano y podemos tener comunión los unos con los otros. A Él sea la gloria, bendito sea su nombre. Para todo esto es necesario que la cruz de Cristo esté presente en mi vida. Es necesaria la cruz de Cristo porque la comunión se edifica crucificando nuestro orgullo. La comunión se edifica crucificando nuestras prioridades. La comunión se edifica cuando yo pongo primero al Señor y segundo al cuerpo de Cristo. Pongo primero la cabeza y segundo al cuerpo. Entonces, la comunión se edifica crucificando mis prioridades, poniéndolas delante del Señor para que el Señor realmente ordene mi vida y yo pueda decir: busco primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas me son añadidas. Y eso es por fe. El amor es para todas las generaciones, el amor es para todo el género humano, pero la comunión es solamente para la iglesia. La comunión es solamente para los hermanos de Cristo, pero no para todos. Solamente para los que realmente viven cerca de Dios y aman su voluntad. Esos son los que pueden evidenciar una verdadera comunión. Dice en 1 de Juan, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Esta estaca de amor, esta estaca de comunión, fue la que generó el avivamiento en la iglesia. Toda Europa, todo Asia, todo Medio Oriente, Jerusalén, se llenó de la palabra del Señor por la comunión. La extensión vino por la comunión. El crecimiento vino porque el pueblo decía: mira cómo se ama. Y veían los portentos y las maravillas que Dios hacía y tenían temor de Dios. Y tenían todas las cosas en común. Todo el mundo conocido se llenó de la palabra del Señor.
O sea que en todo punto